capítulo número 4. En el Evangelio de Marcos, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 4. Vamos a dar lectura, mis santos, desde el versículo número primero, verso número 1, en adelante hasta el versículo número 9. Del verso 1 al verso número 9. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice nuestro Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Verso número 2, léalo por favor. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Todos el versículo número 9. Él entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén, aleluya. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración antes de dar inicio a la enseñanza de esta preciosa noche. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos nuevamente por ese privilegio que nos brindas al estar aquí, Señor, en tu casa. Suplico, mi Dios, de antemano, que tu poder, Señor, tu presencia lo llene absolutamente todo en este tiempo, mi Dios. Señor amado, prepara nuestros corazones, prepara nuestra vida, mi Dios, para poder extraer este día, Señor, esa palabra que tú tienes reservada para cada uno de tus hijos y de tus hijas, mi Dios. Padre, creo que hay, Señor amado, una necesidad en cada una de las almas, en cada una de tus hijos y de tus hijas que se han dado cita en esta preciosa noche. Háblanos, oh Dios, conforme a esa necesidad, y que tu Santo Espíritu ministre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, vamos obviamente a predicar a través de esta preciosa parábola, como lo es la parábola del sembrador. En esta noche esperamos que el Espíritu de Dios pueda hablar, como se decía orando, a las necesidades que usted tenga en su vida. Dice el Señor, versículo número primero, de Marcos capítulo 4. Otra vez, dice allí, comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando, dice la Escritura, en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Algo importante que debemos de considerar más allá del texto que vamos a desarrollar es lo importante en lo que Jesús hace para poder preparar el ambiente en el cual habrá de predicar. Jesús obviamente no carecía de los elementos que hoy por hoy usted y yo creo que hasta en casa los tenemos. ¿Quién de ustedes no tiene en casa un micrófono? ¿Quién de ustedes no tiene en casa un equipo de sonido, un parlante, algo que le sirva para poder
diríamos, hacer algo más de bulla o de ruido si acaso se requiera. Jesús no tenía obviamente esos implementos tecnológicos, pero sin embargo eso no impedía buscar siempre el mejor lugar para hacer su obra. Y vemos allí a Jesús, tal cual como nos lo dice el Señor en el versículo primero, abriéndose un poco de la orilla y subiéndose en una barca. ¿Para qué? Para poder tener la mejor forma y la mejor manera de llegar a la gente con sus palabras. Es bien sabido, por lo general, suele ser así, que siempre el viento en el mar viene de afuera hacia adentro, ¿verdad? De afuera hacia adentro, es decir, del mar hacia las costas. Entonces Jesús lo único que hace es, al subirse en la barca, que las ondas de su voz sean llevadas, obviamente con intensidad por el viento hacia toda la gente que estaba, como lo dice la Biblia, agolpada en la orilla, o prácticamente no podría decir que había gente en el mar, pero mucha gente estaba sentada, dice la Biblia, estaba allí en tierra junto al mar. Versículo número 1 nos dice en la parte final, se sentó en ella, es decir, en la barca que la hizo ir un poco más adentro en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Esto le crearía a él un escenario perfecto para que su palabra, su voz pueda alcanzar la mayor cantidad de gente. Ahora, cuando vamos ya desde el verso número 2 en adelante, el Señor va a hacer uso de lo que ya usted ya creo que lo ha leído en muchos otros textos de los evangelios. Va a hacer uso de parábolas, ¿sí? Las parábolas son un lenguaje alegórico que transmite de una u otra forma una historia, sea real o ficticia, para poder extraer una lección espiritual, ¿sí? Una alegoría se podría comparar con una parábola, ¿sí? Sino que la parábola tiene, diríamos, muchas formas de poder ser interpretada. Pero en el caso espiritual, Jesús buscaba una sola interpretación. Usted, creo que en casa, sobre todo cuando tiene niños pequeños, utiliza muchas alegorías para enseñarle a sus hijos. Usted le enseña posiblemente a su pequeño cuando de manera muy temprana le pregunta cómo vienen los bebés al mundo. Usted utiliza ahí una alegoría para poderle enseñar. De ahí viene la típica alegoría, diríamos lenguaje figurado, de que viene la cigüeña y ahí usted le mete todos los adornos, que viene trayendo en el pico un bebé y que se lo dejan a la puerta. Formas y maneras obviamente para explicarle algo a un niño que por su edad y por su falta de conocimiento y madurez no podría asimilarlo. Ya con el crecer obviamente usted le podría dar otras pautas adicionales, pero Jesús usa parábolas solamente para ilustrar sus enseñanzas y, lo más importante, para despertar el interés en sus oyentes. Es en esencia lo más, diríamos así, primordial cuando Jesús usaba parábolas. Las parábolas mataban dos pájaros de un tiro. Primero, ilustraba la enseñanza. Segundo, podía considerar al término de una parábola quién estaba interesado en ellas. Eso es importante, mi amado hermano, porque no todos, a la verdad, muestran un interés en demasía por el evangelio, por lo espiritual. Jesús, al dar una parábola, buscaba a ciencia cierta quién manifestaría al final de una parábola, quién manifestaría interés por ella. Solo así el Señor se tomaría su tiempo para luego explicársela y obviamente expandir lo que el reino de los cielos tenía en oculto, escondido en esa parábola, para los interesados, para los que tenían bien parada, como dicen por allí, sus orejas. Bien, dicho esto, que era necesarísimo poder dar esa aclaración, cuando vamos al versículo número 2, entonces dirá allí la palabra, y les enseñaba, dice el Señor, por parábolas muchas cosas. Y entre una de ellas, hoy nos concentramos en la parábola del sembrador. Y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte también dirá, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Verso número 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó, dice la Biblia, en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces al término les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, curiosa forma de enseñar, la verdad que sí. Muy peculiar en cuanto al contenido de esta parábola. Sí, primeramente porque estaba en un lugar no necesariamente que ilustrara lo que quería decir, porque estaba a la orilla del mar. Pero sin embargo, mi querido hermano, su contenido escondía grandes misterios de la Biblia, o grandes misterios del corazón de Dios. Claro, misterios dispuestos para revelarlos a los que mostraran interés. Esta parábola en particular, mi amado, a diferencia de muchas otras, no era tan sencilla de entender. Ya Jesús habría utilizado parábolas más fáciles de captar. Tanto así que cuando a veces los escuchaban los fariseos o los escribas decían, este por nosotros lo está diciendo. Sí, porque allí ellos se identificaban o tenían un despertiz más despierto que el pueblo en común y decían, por nosotros es que lo está diciendo. Pero en esta parábola en particular no es tan fácil de entender. Y le cuento que no fue tan fácil ni siquiera para sus propios discípulos. Ya Jesús estaba de una u otra forma establecido con los 12 apóstoles, porque si usted viene al capítulo número 3, versículo 13 en adelante, la Biblia dice que él ya había escogido a 12 hombres para que le acompañaran en su labor propiamente del ministerio, hablando de los apóstoles. Y ya la gente, mi amado, venía por multitudes a escuchar sus enseñanzas. Cuando vamos pues al versículo número 9, el Señor termina dando este último énfasis diciéndole, el que tiene oídos, dice allí, viene conmigo por favor al versículo número 9, el que tiene oídos para oír, ¿qué nos dice? Oiga lo que el Espíritu, o lo que el Señor dice a los oídos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, esta expresión, quiero hacer en esta noche una pequeña pregunta, porque quiero despertar un poquito su interés. ¿Qué entiende usted por ella? Vamos a hacerle la pregunta. ¿Qué entiende usted cuando Jesús menciona la siguiente expresión? Verso 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos haciendo allí un poquito de espera. Y quiero de pronto escuchar algún comentario. Recuerde que estamos estudiando la Escritura. El que tiene oídos para oír, oiga. En el libro de Apocalipsis dirá casi algo muy semejante a cada una de las iglesias. Hablando acerca del Espíritu Santo para con los miembros de la iglesia. Allí también les dirá algo muy semejante. De hecho, si me acompaña rapidito al libro de Apocalipsis, sin perder obviamente en este caso el Evangelio de Marcos capítulo número 4, ¿qué nos dice el Señor al término de cada mensaje que Dios le da a cada una de las 7 iglesias? ¿Qué nos dice el Señor? Versículo por ejemplo, en el capítulo número 2, versículo 29, dice el Señor allí, el que tiene oído, oiga, dice allí, lo que el Espíritu dice, ¿a quiénes? A las iglesias. En el verso 22 del capítulo 3 de Apocalipsis repetirá la misma expresión. El que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. En el versículo 13 también del mismo capítulo 3 dirá: el que tiene oído para oír, sí, oiga, sí, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión es una expresión, diríamos, muy usada, muy usual por Jesús para dar un énfasis en particular. Pero pregunto, cuando vamos al capítulo 4, versículo 9, el Señor dice: el que tiene oídos, ¿sí?, para oír, oiga. ¿Qué quiere decir Jesús con esta expresión? Ahora, obvio, todos tenían orejas en ese momento, ¿verdad? Todos escuchaban la palabra. Todos estaban allí de una u otra forma, ¿sí?, interesados en poder saber qué Jesús tenía que decir. Todos estaban allí, así como todos los presentes en esta preciosa noche. Todos estamos aquí por algo, ¿verdad que sí? Todos estamos aquí porque, sí, o no creo yo que de pronto usted esté aquí simplemente porque no tuvo nada que hacer en la casa y dice: me voy a la iglesia. Creo que la mayoría de nosotros está aquí porque algo en su corazón les impulsó a querer escuchar de parte de Dios, sí, una palabra para su vida. Pero ojo, eso no es garantía de que usted salga de aquí o al término de esta enseñanza usted le haya sacado la mejor partida de lo que ha venido a escuchar. Y eso es el énfasis que Jesús quiere dar en este momento, en este verso número 9. No necesariamente todos los que vienen a oír la palabra, aun cuando la vengan a escuchar, sacarán provecho de ella. Esta expresión tiene justamente ese énfasis. Cuando Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga, está de una u otra forma diciéndole: todo aquel que vino a este lugar a escucharme, escuche, pero no como lo hacen los demás o como lo hace el pueblo en general. Hágalo con mucha atención. Con el énfasis obviamente de que de poder considerar esto y analizarlo. Hoy si acaso dudas tienen, entonces pregunten para podérselas explicar. Cuando Jesús termina de dar este versículo, en este verso número 9, esta final, entre comillas digo yo, expresión, en el versículo número 10, algo curioso habrá de pasar. Sí, mira que luego entraremos a ir poco a poco, diríamos, desarrollando lo que contiene la parábola. En el verso número 10, mi querido hermano, dice la Biblia: cuando estuvo solo. Ojo, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Mira, aquí esto, mi amado, a mí me da una gran, diríamos así, no solo curiosidad, sino una gran intriga. Mi amado, una multitud, si vienes al versículo 1, dice la Biblia, fue la que estuvo escuchando la parábola. Una gran multitud. Pero en el verso 10 la multitud se había desvanecido. La multitud se había ido solamente con la primera parte del mensaje de Jesús. ¿Cuál era el mensaje? Haberles dado a conocer la parábola del sembrador. La pregunta clave que a mí me nace es: ¿quién entendió de los que fueron en la multitud dicha parábola? ¿Quién la entendió? ¿Quién pudo llegar a discernir cuando Jesús decía, entre muchas otras cosas? Por ejemplo, comienzo con el versículo 5 que dice: otra parte, hablando de la semilla que fue sembrada, sí, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad, dice allí, de tierra. Cuando el sol salió, verso 6, se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿Quién, mi amado hermano, sí entendió esto? ¿Quién asimiló la parábola? Mi amado, solamente digo yo, dos cosas pudieron haber pasado. En el mejor escenario, ojo, en el mejor escenario, si Dios, mi amado, usó de su Santo Espíritu y hizo discernir a uno que otro oyente las palabras de Jesús, bien por ellos, bien por ellos.
Pero en la gran mayoría, quiero creer, mi querido hermano, que pocos o nadie, ¿sí?, de los demás que estaban allí, hermano, se fueron simplemente con un mensaje a medio entender. Más o menos como cuando alguien va a clases, escucha la materia que no le gusta. Pregunto, ¿qué materia en el colegio, en la escuela o en la universidad usted se sentó y se paró y dijo, no entendí ni papa de lo que habló el maestro? Para algunos eso le pasa en inglés, para otros le pasa a unos en matemáticas, a otros les pasa lo mismo en física, le pasa en química, en la materia de informática o en la materia de programación o de lenguaje. Hay muchas materias como estas que la gente va, escucha, el maestro se para, se va y le dice, ¿qué entendiste? No sé. Pero escuchó la clase. Ojo, escuchó la clase. ¿Me explico? Pero obviamente no entendió absolutamente nada. Ahora, esos son los dos posibles escenarios que de primera entrada yo le podría compartir. O el Espíritu Santo hizo un milagro en algunos de esa gran multitud y entendieron lo que Jesús decía. O dos, nadie entendió ni papa de lo que Jesús había terminado de decir con la parábola. Ahora, insisto, una parábola era una alegoría, un lenguaje alegórico para ilustrar una enseñanza. Y la intención, mi amado, diríamos exacta de cada parábola era dar a sus oyentes el despertar para un interés. De allí que terminaría diciendo, versículo 9, el que tiene oído para oír, oiga. Esto de una u otra forma representaría el que me escuchó o el que prestó su oído para escucharme, pregunte. Así se lo pongo. El que me escuchó y no entendió, pregúnteme. En el verso número 10, la escritura nos dice que los discípulos le preguntaron por la parábola. Verso 11, y allí el Señor les dijo, y les dio, dice aquí, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, dice allí el Señor, ¿qué cosa? Por parábolas, dice aquí, todas las cosas. Ahora, esto, mi querido hermano, representa de manera esencial que si bien es cierto, el evangelio está, digo yo, libre, está suelto para todos, no todos sacan el mejor provecho del evangelio. Mi amado, todo el mundo puede ir a una librería y comprar una Biblia. E inclusive hay lugares donde se obsequian Biblias. Aquí hasta se obsequian Biblias. Pero eso no garantiza de que la palabra que usted recibe sea asimilada por su corazón. Solo el Espíritu Santo puede llegarle a dar a usted la capacidad de entender todo lo que en este precioso libro el Señor nos dice. Solo el Espíritu de Dios puede dar a entender del corazón de Dios a su corazón todo lo que aquí está escrito. Usted, de hecho, bien podría en casa hacer largos estudios de la Biblia. Mas, sin embargo, al término de ello, solo habrá extraído letra muerta para usted. Pura letra muerta. Pero si esto va revestido con el poder del Espíritu Santo, usted no solo aprenderá, sino que, mi amado hermano, pondrá la palabra por obra. De allí, diríamos, se desprendería lo que dirá la carta de Santiago. Y acompáñeme rápidamente, por favor, en el capítulo número 1. En la carta de Santiago, capítulo número 1, nos dirá el Espíritu Santo allí en el versículo, acompáñeme por favor, Santiago, carta de Santiago, capítulo número 1, versículo número 22. ¿Lo tiene? Carta o epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22, nos dice el Espíritu Santo allí lo siguiente. Porque si alguno
Mira que el Señor motivó a que escuchen la palabra. Dice, el que tiene oído para oír, oiga. Dice aquí, porque si alguno, ¿qué cosa es? ¿Puede leerlo, por favor? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero, ¿qué cosa, mi amado? ¿Qué nos dice? Pero no es, dice allí, hacedor de ella. Hablando de ese hombre, es semejante nada más, ¿sí?, al hombre que considera en un espejo su rostro natural o su cara, ¿sí?, al reflejo de un espejo. Ahora, ¿en qué, diríamos, consiste esta narrativa bíblica? En que más adelante, de hecho, lo dirá: todo hombre que se ve al espejo necesita volverse a ver en el espejo para recordar cómo es. En el versículo número 24 nos dice: porque el que se considera a sí mismo y se va, luego, ¿qué pasará? Dice la Biblia, verso 24. ¿Qué ocurrirá? Luego dice allí, si olvida cómo era. Así también es todo aquel que viene a escuchar la palabra a una iglesia. Si no lo hace, mi amado, con la verdadera, diríamos, guía del Espíritu Santo, recibe la palabra, sale de este lugar y al poco tiempo la palabra, sí, quedará totalmente extinta en su vida. A mí me interesa mucho y quisiera darle a conocer lo que dice en la traducción del lenguaje actual, sí, hablando de una versión bíblica, en el mismo Evangelio de Marcos capítulo 4 verso 9. Y volviendo por favor al Marcos, que es el texto que estamos queriendo discernir en esta preciosa noche. En Marcos capítulo 4 verso 9, pero en la Biblia de la traducción del lenguaje actual, dice la siguiente forma. Dice el Señor allí: luego Jesús les dijo: si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Eso dice en la traducción del lenguaje actual en Marcos capítulo 4 verso 9, donde usted acabó de leer, que decía: el que tiene oído para oír, oiga. En la traducción del lenguaje actual lo dice de la siguiente forma: si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. No sé, pero expresiones como estas posiblemente para nosotros no son tan del día a día, pero Jesús era, como enseñador o como maestro, el mejor pedagogo de todo el mundo. Él era el mejor maestro, y si algo tenían ellos que decirle a Jesús, ese era el momento. ¿Qué es lo que quiero decir? La multitud escuchó la parábola, pero nadie de la multitud en ese momento le dijo: Señor, disculpa, ¿qué quieres decir con que el sembrador salió a sembrar? ¿Qué quieres decir cuando dices que la semilla cayó en medio de la piedra o por el camino, o que cayó en un terreno fértil? ¿Qué quieres decir? Nadie de los que escucharon la palabra tuvo el más mínimo interés de preguntarle a Jesús qué es lo que él quería decir. Mi amado, si no entendieras una orden de un jefe tuyo en un trabajo, ¿preguntarías acaso, valga la redundancia en esta expresión, preguntarías acaso a tu jefe qué es lo que quiere realmente que tú le entregues en un informe o en un lapso de tiempo? ¿O te quedarías con la duda y esperarías que el tiempo pase, y cuando el tiempo haya pasado y el jefe venga y te diga: ¿y el trabajo? ¿Qué tú le dirías luego de 4 horas? Ay, es que no le entendí. ¿Qué harías? Si el jefe te dijera: caballero, si quiero, qué sé yo, son las 12, quiero a las 4 de la tarde un informe de siguiente manera, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto. ¿Me entendió? Y usted, con la boca abierta, y se siente y dice: ¿qué quiere? No sé. O correrías el riesgo de quedar posiblemente un poco mal, o hasta cierto punto como tonto, y decir: disculpe que lo interrumpa, mi estimado jefe, ¿qué es lo que realmente usted quiere que yo le entregue? Posiblemente pasarás un mal rato,
Posiblemente pasarás como tonto, sin el ánimo de ofenderte, pero cuando sean las 4 vas a entregar lo que el jefe te ha pedido. Amado hermano, dicen algunos, y algo que ya estoy poniendo este término tonto, dicen por allí que no hay pregunta tonta. Tonto es el que no pregunta, ¿sí? Y me parece una muy buena expresión. Cuando vamos al versículo número 10, cuando los discípulos se ven completamente solos, mi amado hermano, se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ¿qué es lo que pasó con esa parábola? Ahora, no sé si los discípulos tuvieron vergüenza de preguntar con la multitud, o si realmente ellos en su duda dijeron: vamos a preguntar, pero cuando no haya nadie. Sea cualquiera de los dos escenarios, mi amado hermano, algo es seguro: la parábola a ellos les llamó la atención. Y no quisieron quedarse solamente con el envío de la palabra a medias. Quisieron saber qué tenía la parábola para sus vidas. En el verso número 11 me encanta cómo Jesús comenzará a explicarles la parábola y les dirá: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, es decir, a los demás, al pueblo en general, por parábolas, todas las cosas. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de una parábola sin mostrar interés? Para que viendo, vean, pero no perciban. Oyendo, oigan, pero no entiendan. Para que no se conviertan, y dice aquí, y no le pueda ejecutar lo siguiente. ¿Qué cosa? Y les sean perdonados los pecados. Ahora, si usted lee este texto de una forma muy, diríamos así, muy rápida, podría decir: ve, Jesús quiere que la gente se pierda. Quiere que la gente no tenga perdón. Quiere que la gente camine ignorante del mensaje de las buenas nuevas que anda pregonando. Mi amado, eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que está haciendo énfasis es que para poder manifestar, para poder disfrutar de su mensaje, hay que mostrar interés por él. Yo te pregunto, y sé muy honesto, si tú estuvieras exponiendo delante de un salón, delante de un aula con muchos compañeros tuyos, y cuando tú digas: bueno, qué sé yo, el maestro te dijo que explicaras, no lo sé, vamos a suponer el asunto del análisis de cómo el agua se transforma en sus 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Sí, a esto se le llama un nombre técnico, científico. El estado físico del agua. Listo. Entonces usted ve ahí y dice: bueno, muchachos, presten atención. Y el de atrás se pone a chatear. El otro que le sigue se pone a conversar con el de al lado. Los de adelante todos en fila, hombro con hombro, dormidos. Y los del centro se ponen a andar dibujando en un papel. Los otros se ponen a molestar, a darle el pelo al compañero. Y usted está que explica y explica. Y cuando dice: ¿cuántos me entendieron? Hay unos que ya terminó. El maestro, ojo, que es un observador, obviamente, de todo lo que se desarrolla en el aula, a usted que expuso le pondrá la nota. Y le dirá: bien, Gutiérrez, muy bien, vaya al puesto. A los otros les mandará, sí, o posiblemente un cuestionario, o les preguntará: a ver, se me ocurre, a ver, Rodríguez, dígame usted, ¿de qué forma el agua se puede convertir en sus 3 estados? Y luego, y obviamente al calificar les irá una nota de acuerdo a su respuesta. Mi amado, el evangelio es algo muy semejante, sino que el que expone no es necesariamente un alumno. Expone, mi amado hermano, el evangelio todos aquellos que tienen el privilegio de pregonar esta palabra. Y eso no solamente se limita a un pastor, se limita, mi amado hermano, y de hecho se extiende a todos los que conforman el cuerpo
el cuerpo de Cristo. Usted puede ser un pregonero del evangelio, si así obviamente en Dios lo desea. Ahora, que la gente a usted le preste atención, eso es otra cosa. Y si usted predica la palabra o pregona la palabra y la gente no le pone énfasis, no le pone interés, deja pasar por alto en ese sentido el mensaje glorioso de las buenas nuevas, mi amado, cuando usted se retire de ese lugar, Dios, mi amado, quedará para con ellos, obviamente quedará cuentas. En el sentido de que les dirá, ustedes tuvieron la oportunidad, pero nadie mostró el interés debido al mensaje que yo les he dado. No porque sea difícil de entender la palabra, sino porque no mostraron el interés a esa palabra. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 13, mi querido hermano, si dice el Señor, versículo número 13, y les dijo, mira, ¿no sabéis? Primero los elogió. Qué bueno, les dijo. Ustedes están interesados en esto. Yo les voy a explicar. Verso 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Verso número 13. Dos preguntas. La primera, ¿no sabéis estas parábolas? Y segunda, ¿cómo pues entenderéis, dice, todas las parábolas? Mi amado, cuando leo en la traducción del lenguaje actual, que es la que voy a tomar como referencia en esta preciosa noche, dice del mismo verso número 13. Jesús les dijo, si no entienden el ejemplo de las semillas, ¿sí?, ¿cómo van a entender los otros ejemplos y comparaciones? Ahora, Jesús, mi amado, hace dos aclaraciones. Con estas preguntas hace dos aclaraciones. Primera aclaración, y leo del lenguaje actual, dice, si no entienden el ejemplo de las semillas. Mira que nosotros tenemos considerado a esta parábola como la parábola del sembrador, porque le damos énfasis ¿a qué? ¿A qué le damos énfasis? ¿A quién? A quien siembra la semilla. Pero Jesús, visto bajo esta óptica de la otra traducción, le da énfasis no tanto a la persona que siembra, sino a lo que quedó sembrado, a la semilla. Ahora, esto es importante, mi querido hermano, ¿en qué sentido? En que cada uno de nosotros, creo yo, que tiene la capacidad de que Dios nos ha dado para poder entender la palabra en sí en general. No, mi amado, no se haga, quisiera decirlo de una manera muy suavizada, pero no podemos hacernos los ignorantes sin mal utilizar el término. No va a pensar que la ignorancia es una mala palabra. Si yo, por ejemplo, me preguntan de química, yo soy un total ignorante. Amén. Ahora, si me preguntan de la Biblia, me defiendo. Ahora, mi querido hermano, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, mi amado, algo Dios de su luz ha depositado en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento. Amén. Claro, no es que lo sabemos todo, pero sin embargo, algo Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, Jesús les está hablando, y por eso es que quiero darle este énfasis, no le está hablando a sus discípulos. Ahora, ¿quién es un discípulo? ¿O qué es un discípulo? Eso yo le enseñé no hace mucho allá en la Flor de Bastión. Para nuestros hermanos que son más, diríamos así, ellos están todavía, digamos, en la etapa de su crecimiento espiritual. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno, es un aprendiz, pero, bueno, sí, pero hay algo más, hay una connotación más fuerte. Es un seguidor, pero ¿un seguidor de qué? ¿O de quién? Ahora, ¿qué hace hacer a alguien un discípulo? Mire que estoy reformulando la pregunta. ¿Qué hace hacer a alguien un discípulo? Porque no lo sé. Aquí yo no podría decir que todos son discípulos. Solo el interés. Mira, te lo voy a poner tal cual como lo dije con ejemplo en la Flor de Bastión. Si yo fuera un maestro secular, ¿sí?, de una escuela, un colegio o una universidad, y vamos a suponer que solo este pequeño grupo de aquí, el del centro, son mis alumnos, ¿quiénes podrían ser mis discípulos? Exacto. Solo los que se identifican con lo que yo enseño.
Y no solo eso, sino que asumen lo que yo enseño, ojo, como su propio estándar de vida. Ellos serían mis discípulos. ¿Qué es lo que quiero decir? Mira, si yo enseñaría filosofía, pero al término del año, el primer alumno se dedica, qué sé yo, como oficio mecánico. Acá se hace doctor, la de acá se hace odontóloga, la de acá de pronto se hace ingeniera civil y así. Amado, ¿quiénes son mis discípulos? Solo los que al término del estudio dirán, pastor, maestro, yo voy a ser filósofo como ustedes. Y digo, ahí tengo un discípulo. ¿Me entiende? No solo adquirió mi conocimiento, sino que hizo de mí un estilo de oficio, de vida. Un discípulo de Cristo no solamente es el que oyó la palabra y dice, ay, sí, yo soy discípulo de... ¿Por qué? Porque escuché todo el evangelio de Lucas. No. Ese no es un discípulo. Un discípulo, y de hecho, quisiera hablarle de manera secular, como para decir, no creo, hermano, créalo. Mire, cuando yo voy a un diccionario, y voy aquí, gracias a Dios los tengo aquí, como dicen por allí, ya en aplicación. Cuando yo voy a un diccionario secular, mira lo que dice el diccionario secular con respecto al significado. Discípulo, persona que aprende, que es lo que todo el mundo tiene en general como concepto, persona que aprende una doctrina de un maestro, aquí viene el asunto, a cuya enseñanza se entrega, dice aquí, o se dedica. Ahí está la diferencia. Mira, si yo soy carpintero y viene alguien a aprender carpintería y de hecho aprende y me ayuda y todo, pero al término de 3 años se dedica ahora a la mecánica, fue mi aprendiz, pero no fue mi discípulo. Ahí es donde quiero llegar. Fue mi aprendiz por un tiempo, pero no fue mi discípulo. Hubiera sido mi discípulo si al término de 3 años él va y se pone un taller de ¿qué? De carpintería. ¿Me entiende? Jesús, vuelto a Marcos capítulo 4, versículo número 13, mi amados, recordando que son sus discípulos los que le preguntaron cuando estaba solo, le dice, ¿por qué? Dice aquí, no sabéis la parábola. ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo con ellos, ¿qué cosa? Discípulos. Y yo digo, ¿qué? Pero me extraña, como cuando en casa la mamita le dice, oye, pero yo ya te enseñé a hacer el arroz. ¿Cómo es que no entiendes? No, a ver, hazlo otra vez. A ver, está bien, pero presta atención. Y hasta le pega un alón de oreja. Mira bien. Y le dice, ¿no sabéis esta parábola? Y luego les reprocha lo siguiente: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Por qué? Eso sí, las parábolas, mi amado, van en función de la enseñanza. Y claro, hay enseñanzas fáciles de aprender en la Escritura, pero también hay situaciones que son más complejas. ¿Por qué? Porque, amado hermano, en la Biblia la misma palabra del Señor nos enseña que este alimento se lo da tanto para un niño espiritual como para un maduro espiritual. Amén. La palabra no solamente es para ser enseñada, diríamos, a los que recién vienen. Imagínate que yo siempre te esté predicando del perdón y del gran amor de Dios, del perdón y del gran amor de Dios, del perdón y la misericordia. Usted dirá, pastor, 20 años solo del perdón y solo del amor de Dios, y que no hay más en la Biblia que aprender. Es como que yo le diga a una criatura, a ver, Pepito, a ver, usted que tiene 3 añitos, a ver, tengo una plumita, una hojita, un lápiz, a ver, una bolita, un palito, una bolita. 20 años más tarde, vamos otra vez, una bolita y un palito. Ya, pues, pastor, bolita y palito. 20 años. Mi amado, en la Escritura hay cosas sencillas para aprender, pero también hay cosas complejas que aprender. Pero gracias a Dios, tanto en lo muy sencillo o en lo muy complejo, el Espíritu Santo nos enseña de todo. Ahora, el Señor les hace saber, obviamente, su incomodidad
pero no por ello no les deja de enseñar. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Y esto puede serlo cualquiera de nosotros, porque somos diríamos herramientas útiles para el Señor y hacer la comisión. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra, ¿qué cosa? La palabra. Pero después que la oyen, en escritura viene Satanás y quita, ¿qué cosa? Quita, dice allí, la palabra que se sembró. ¿En dónde fue sembrada? En sus corazones. Ahora, toda palabra que sale de la boca de Dios, mi amado hermano, sale directo al corazón. Esto es importante considerar. Toda palabra que sale, ¿sí?, de la boca de Dios a través de la escritura, mi amado, va directamente al corazón. Ahora, hay obviamente circunstancias que pueden hacer que esa palabra, mi amado, comience o a desvanecerse o sea quitada inmediatamente. En la primera parte nos dice el Señor que es el mismo diablo. Ojo con esto. Es el mismo Satanás el que viene y quita, dice la escritura, si quita la palabra que se sembró. ¿En dónde? En tu corazón. Esta primera expresión, ¿a qué hace alusión con la parábola dada en los primeros versículos? Obviamente es lo que dice el Señor en el versículo número 3 al verso número 4. ¿Cuál? Que el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿cómo entender la parábola? Aún así hay que explicarla. ¿Por qué las aves del cielo vinieron y se la comieron? ¿Por qué? Porque la palabra, ¿dónde cayó? Sí, cayó en el corazón, pero ¿a dónde cayó? ¿En qué parte? Sí, exacto, por encima. Cayó de manera superficial. Aquí, mi amado, penosamente lo digo, aquí inclusive puede haber gente que escucha la palabra de manera superficial. Cae en el corazón, pero es superficial. Es como ponerla aquí. Otra cosa es coger la pluma, abrir el cajón. Mañana más tarde abro el cajón y digo, aquí está la pluma que yo guardé. Si yo la dejo aquí, te aseguro, si la dejo aquí, vengo después de 8 días y preguntaré, disculpe, ¿no han visto una pluma que dejé aquí? Cualquiera la podría tomar. Eso a usted le pasa en casa. Todo lo que no guarda le salen patitas y manitos y se va. ¿Le ha pasado en casa a usted eso? Oiga, ¿no han visto una tijera? No sé, pero si la dejé aquí. Pero cuando se toma la molestia de guardarla, la encuentra. Mi amado, cada individuo que escucha la palabra de manera superficial en el corazón, mi amado, cualquiera se te la puede llevar. Y claro, tú y yo no podemos pasar desapercibido que el más interesado en querer sacar de nuestras vidas la palabra es Satanás. Amén. Mira cómo el diablo nos da vuelta. Tú dirás, a mí Satanás, ese no se me lleva la palabra. ¿Cómo que no? Hay mucha gente que apenas recibe la palabra, no termina ni de salir de la iglesia y ya Satanás se la quitó. ¿Y cómo puede pasar eso? Sí. Mi amado, hay mucha gente que inclusive luego de predicarse del amor y del perdón, si alguien ya saliendo de la iglesia se topa con un hermano y no le saluda, dice, ve, ese hermano que se ha creído, y ya se fue sin la palabra. Así de sencillo, Satanás te roba la palabra. Al término. Hay unos que le dura un poquito más. Salen de aquí y llegan a la casa. Ven entrompado al marido y se le quitó la palabra. Usted mismo le dice a su esposo, oye, eres como el diablo, le dice. Vengo con paz y mira cómo, y se pone con groserías y le responde del mismo calibre que el marido. Y la palabra
porque cayó de manera superficial. Mi amado, tú eres un cristiano superficial, que con facilidad pierdes todo el contenido, pierdes toda la consistencia del evangelio. Vamos viendo esa primera parte. Seguidamente, ¿qué más nos dice pues el Señor en el versículo número, avanzando obviamente un poquito, versículo número ahora 16? Aquí avanza una segunda etapa. Estos son asimismo los que fueron sembrados, pero ahora ¿en dónde? En pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento, así como mucha gente en esta noche dice, uy, está linda la palabra. La reciben ¿de qué manera? Dice la Biblia. La reciben con gozo. Así como cuando usted en cada palabra dice, gloria a Dios, aleluya, santo. Mucha gente que recibe así la palabra. No digo que está mala. El problema se hace problema cuando pasa lo que va a pasar. Verso 16. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen ¿qué cosa? No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, por cuanto viene la tribulación o la persecución o los males, podríamos decirle, por causa de esa misma palabra, y terminan ¿qué cosa? Luego dice allí. Ahora, ¿cuántos han tratado de sembrar una ramita de un arbolito o de un arbusto en un macetero? Pero sin raíz. Solo han cortado la rama y la pusieron en la tierra. En un macetero pequeño, y la sembraron. La pregunta es, ¿cuánto tiempo duraría? No, dura más de un día. Sí podría durar un poquito más. Podría estar durando hasta como mucho una semana. Pero luego de eso, comenzará a morir, comenzará a marchitarse. Porque todo lo que tiene, o todo lo que subsiste en esa pequeña ramita, subsiste porque todavía en el tallo está la savia. Y ahí está alimentándose, pero como la raíz que se encarga de enviar por todo el tallo los nutrientes no está allí, ¿qué pasará? A la semana máximo, que si terminará marchitándose, secándose y morirá. Mi querido hermano, hay muchos de nosotros que escuchan la palabra, pero sin raíz. ¿Qué implica esto? Que tú, porque aquí el problema no es de la palabra, aquí quiero que entiendas esto. El problema es del corazón. Mira que se hablaba de primera parte, que la palabra se la recibe de manera superficial. En esta segunda parte se la recibe de manera emocional. Porque la Biblia dice que cuando la escuchan, ¿qué cosa? Se la reciben con gozo. Mira, podrías ir apuntando. ¿Sí? En la primera parte la recibes de manera superficial. Apúntala, y de hecho para que no se te olvide. Y en la segunda parte, ¿cómo lo recibes? De manera emocional. Las emociones. Mi amado, qué engañoso es recibir la palabra solamente de manera emocional. Mira que si hoy por hoy fuera una predicación, no lo sé, de pronto de alguna decepción, algo que toque tu sentimiento, tú inclusive hasta en un culto podrías comenzar hasta a lagrimear y decir, ay pastor, la muerte de Cristo, qué dolor, ay, y si pongo un video como le dan palo ahí, ay Señor, y terminas un mar de llanto. Y vas condolido a la casa, ay Señor, cuánto sufriste por mí, cuánto soportaste, ay Señor, y te comienzas a golpear el pecho. Pero todo es emocional. Te sientas en el televisor y estás todo lagrimoso. Ay. Y ves Ecuador, un gol, ay, gol. Dos, tres. Al quinto estás como Bozo el payaso. En el sexto gol dirá,
estás en la gloria. Y todas las lágrimas y la congoja se fueron al tacho de basura. Eso pasa cuando se recibe la palabra de manera emocional. 2, ya vamos 2, ¿ah? ¿Con cuál te identificas? Mira, no es tan difícil decir cómo estoy recibiendo la palabra o cómo estoy recibiendo la semilla cada vez que vengo a una iglesia o cada vez que escucho, ¿sí?, al Señor a través de las Escrituras. Si eres de aquellos que apenas va saliendo, ya se te va olvidando todito, es decir, que puedes salir de aquí, te subes al carro y vas discutiendo con tu mujer. ¿Eso de ahí qué es? Superficial. Superficial. Si vas de aquí al término, uy, estuvo linda la palabra, uy, sí, qué preciosa. Ves que matan un perro, ay, y te olvidaste de la palabra, emocional. 3, versículo, avanzo, capítulo 4. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Verso número 18. Estos son los que fueron sembrados entre, ¿qué dice? Entre espinos. ¿Qué pasó con estos? Son los que oyen la palabra, pero los afanes, ojo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, dice la Biblia, mira, entran y ahogan la palabra y esta se hace, ¿qué cosa? Infructuosa. Ahora, ¿qué cosa hablando de infructuosa? Es necesario entenderlo para poderlo asimilar. Ahora, ¿qué entiendes tú por infructuoso? ¿A qué podrías tú algo denominar infructuoso? Que no da fruto, podría ser. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Que no tiene peso? ¿Algo más? ¿Ah? A ver, lo opuesto a infructuoso. Vamos con un antónimo. Lo opuesto. Fructífero. Ahora, explicaré. ¿Qué cosa es lo infructuoso? Sencillo. Cuando se habla de fructífero, ¿sí?, es, en el caso ya de infructuoso, es que no produce fruto. Lo infructuoso no produce fruto. Así de sencillo. Mi querido hermano, cuando vamos al capítulo 4 y quisiera ver o cotejar lo anterior a lo que hace referencia a la explicación, cuando voy al capítulo número 4, dice la Escritura en el versículo número 7, verso número 7, ¿lo tiene? Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos, ¿qué hicieron? Los espinos crecieron y terminaron por su crecimiento los espinos ahogando, ¿sí? ¿A qué? ¿A qué terminó ahogando? ¿A qué? ¿Qué es lo que el Señor sembró en ellos? ¿Ah? ¿Qué sembró en ellos? La palabra. Pero como se dedicaron más a, digamos así, a darle mayor mantenimiento o mayor abono, mayor interés a los espinos, terminaron, ¿qué cosa? Es como decir, tengo sembrado en una misma maceta, pero dos plantas en una misma maceta. Pero qué sé yo, a la una la podo, a la otra no. A la una posiblemente le tiro, bueno, digamos que es una maceta grande, sí, qué sé yo, en una maceta grande, digamos que aquí tiro agua y acá no. A la mitad de la maceta la saco para que reciba el sol y a la otra no. Por muchas cosas, por muchas situaciones, qué sé yo, a la una sí le pongo fertilizante y a la otra no. Dice la Escritura, versículo número 7, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio
fruto. Termino de leer el versículo número 18. Dice el Señor: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, ¿qué dice la Escritura? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, aquí se encierra un gran conglomerado, entran, ojo, entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué cosa? Ahora, esta parte es muy curiosa, porque la palabra está ahí, pero está sofocada. Y es el término que voy a utilizar para sintetizar. Cristianos sofocados. La palabra está allí. Lo que ha hecho los espinos es ahogarla. Usted escarba algo en ellos y te dirán: sí, yo iba a la escuela dominical, sí. Sí, yo también iba, sí, los domingos suelo ir a veces a la iglesia. Está ahí, hay algo ahí todavía. Pero ese algo no es suficiente. No es suficiente. Son cristianos, a diferencia de los superficiales o de los emocionales, insisto, son cristianos sofocados. Están ahogados. Como cuando dicen: pero sí le puse gasolina al carro. Usted sabe que a veces mucha gasolina al carburador, ¿qué termina haciendo en el carro? Lo termina ahogando, donde tendrá que vaciar el carburador para poder nuevamente inyectar la parte necesaria de gasolina para que prenda. Porque si le vuelve a poner de más, lo vuelve a ahogar. Hay mucha gente, mi amado hermano, muchos cristianos que son cristianos sofocados por los afanes del mundo. Algo hay allí, pero habría que escarbar y sacar y remover todas las espinas para decir: vea que ha sido cristiano. De hecho, mucha gente es cristiana, pero nadie conoce que lo es. Nadie los conoce. Y cuando alguien los, digamos así, los alumbra y dice: hermano, y te digo: ¿quién es hermano? ¿Usted? Sí, ¿usted es hermano? Hable serio. Bueno, sí, es que yo antes iba. No, acompañaba a mi mujer. Yo le cargaba la Biblia. Mi amado hermano, usted debe de entender que un creyente sofocado por los afanes del mundo, o por, como lo dice la Escritura en el versículo número 19, por los afanes de este siglo, por las riquezas, el engaño, porque solamente se dedican a hacer ¿qué cosa? Dinero, plata. Mira que hasta los temores, por eso es que me encanta cuando la Biblia dice: no solamente los afanes, las riquezas, las codicias, dice aquí también de otras cosas, entran y ¿qué terminan haciendo con esa persona? Ahogándolo. Cristianos sofocados. Mira cómo el temor de la pandemia, la actual pandemia, COVID, mira que yo ya por ahí ya comienzo a mandar mensajes a muchos hermanos que le digo: hermano, 1 año sin verlo. Ay, hermano, no creo. Sí. Porque ya hay hermanos que, propiamente dicho, antes de la pandemia ya eran bien irregulares en venir a la iglesia. Es decir, que venían ni siquiera cada domingo, sino que venían cada pasando un domingo. A lo mucho 2 o hasta a veces 1 vez al mes. Hay hermanos que venían a la iglesia cuando les decía: hermano, los voy a sacar del grupo, y ahí aparecen el domingo. Ay, como para que no lo saquen. Y si a eso le sumo ya como 9 meses desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y dudo que quieran venir otra vez, digo: hermano, ya va por 1 año. No, hermano, no sea exagerado, por favor. Cada pastor conoce a sus ovejas y yo conozco muy bien a las mías. Es mi labor, por cierto, no se va a enojar conmigo. Mi labor es conocer a las ovejas. Y las ovejas oyen mi voz, pero no me siguen. A Jesús lo siguen, a mí no me siguen. Mi querido hermano,
este tipo de creyentes son creyentes sofocados. Recuerda los primeros, los superficiales, los emocionales y los sofocados. Los sofocados tienen algo del conocimiento, pero todo lo que han puesto encima de ellos tiene prácticamente sepultada. Sí, la poca o nada palabra que fue sembrada. Y por último, que es en el versículo número 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra, la reciben. Mira la etapa, me encanta. Primero la oyen, oída, la reciben. Esto es grande, muy profundo, por cierto. Todos la pueden oír, pero no todas la pueden aceptar. Un mero ejemplo. Hablemos del diezmo. Ay, papá. Todo el mundo, sí, está bonita la predicación, pero yo no voy a diezmar. Hablemos de salir a evangelizar. Sí, está bien, pero yo estoy ocupado. Yo no evangelizo. Amén. ¿Ya vio? Y ahorita mismo hay muchos que ya pasaron de ser, se fueron a superficiales. Se saltaron directo. Pero estos que escuchan la palabra, dice la Biblia, no solo que la oyen, sino que la reciben. Vienen las tres etapas, dice la Biblia: la oyen, la reciben y dan fruto. Me encanta. Estos creyentes son creyentes, mi amado hermano. ¿Cómo te podría decir, con una sola palabra poder sintetizar estas tres áreas? Son creyentes, mi amado hermano, completos, como por así decirlo. Creyentes, sí, globales, que no desperdician su tiempo cuando vienen a una iglesia. A usted, pregunto, ¿le gusta aprovechar o desperdiciar su tiempo? Aprovecharlo, ¿verdad? Si usted es de los que aprovecha, mi amado, vendrá a oír, a recibir y a dar. ¿Me está entendiendo? A oír, a recibir y a dar. Estos son creyentes completos, que no les hace falta nada. Y me interesa en la proporción que dan, porque no todos, obviamente, pueden dar el 100. Y me encanta porque Jesús, de una u otra forma, me hace ver que aún hasta en los que aprovechan el evangelio, mi amado, lo dan conforme a su capacidad. Y Dios, como sabe la capacidad de cada uno, Él sabe que en medio de su huerto hay plantitas que no dan en todas sus ramas frutos, sino en unas cuantas, pero dan fruto. Hay unas que dan al 30%, otras, como lo dice a la Biblia, al 60%, que es el doble de aquello, y hay otras que la dan al 100%, que no desperdician absolutamente ni una sola oportunidad para dejar siempre en alto el glorioso evangelio de Cristo. Amados, ¿con cuál te identificas tú? No te engañes, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Cuidado, vas a decir: yo sí doy fruto. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia cuando hay aniversario. Hermano, no te engañes. A lo mucho, ¿dónde nos ponemos? En la emoción del aniversario, en los emocionales. Y eso dando mucho, porque para mí eso es ser un creyente superficial. Ahora, entiende algo. Ni el superficial, ni el emocional, habíamos dicho del tercero, el sofocado. Amado, no estoy aquí para juzgar, la verdad es esa, pero alguien que oye la palabra y no la vive, ¿tú crees que entrará al reino de los cielos? Alguien que la oye emocionalmente y así como le viene, se le va en la
siguiente experiencia negativa o positiva que tenga. Es como que hoy día te diga, hermano, va a haber un ayuno de poder o una vigilia de victoria. Amén, gloria a Dios. Va a la casa, la llama a la comadre. Ñaña, que no sabe, va a haber, sí, tenemos un piscinazo este fin de semana. De verdad, cuenta, te apunta, me apunto. La vigilia, no, hay piscina. Mi querido hermano, dudamos enormemente que un creyente emocional pueda adquirir los valores del reino. ¿Y qué decir de aquellos que conociendo, ojo, conociendo, le dan prioridad a todo menos a lo que ya conocen? Es complicado, mi amado hermano. Insisto, no estoy aquí para juzgar. Yo no digo que no se van a salvar o sí se van a salvar. No, pero yo te digo que a Dios este tipo o esta clasificación de las 3 primeras partes, el Señor no está grato con ellos en ningún sentido. Imagínate que tu hijo de manera emocional te diga, sí, mamita, yo te voy a obedecer, sí, pero ya no me pegue. Ay, sí, listo. Ya está, pero mira, sí. Al poco tiempo viene y se olvida de la tranquiza que le diste, porque así es, ¿verdad? ¿O no? Así son los muchachos, al poco tiempo se olvidan. Al inicio caminan rectito. Tú ni les hablas y solitos tienen hasta hecho, hasta el desayuno te preparan. Qué lindo, Dios. Pero al poco tiempo hay que volverles a recordar. Yo te pregunto, ¿tú crees que es bonito caminar así en el evangelio? Que cada vez y cuando el Señor te tenga que andar dando tu tate quieto para decir, ay Señor, cierto que soy cristiano. No me parece. Mi amado, creo yo que la victoria y la bendición están en aquellos, como lo dice la Escritura, que son sembradas en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, sin importar cuánta cantidad, pero lo dan. Allí hay bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Aleluya. Inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco enormemente por la gracia y la misericordia que has podido impartir en esta preciosa noche. Agradezco, oh Dios, porque toda palabra que sale de tu boca es buena, Señor. Y la misma palabra nos enseña que ella sale con el propósito con que tú la has enviado. Y creo yo que ha sido